Introducción. Los principios bioquímicos y los neuroanatómicos son fundamentales para comprender el funcionamiento del sistema nervioso y su relación con la salud mental. Comprender el funcionamiento de los neurotransmisores, que son sustancias químicas que permiten la comunicación entre las células nerviosas, o sea, las neuronas, como la serotonina, relacionada con el estado de ánimo, el sueño y la ansiedad. La dopamina, que está implicada en la recompensa, el placer y la motivación. La GABA, que actúa como un inhibidor en el cerebro, y el glutamato siendo el principal neurotransmisor excitatorio. Por otro lado, se encuentra la neuroanatomía, como el hipocampo, cuya importancia está en la memoria y el aprendizaje. La amígdala, relacionada con las emociones y la respuesta al miedo, y la corteza prefrontal, que controla la toma de decisiones y la planificación, así como las técnicas de neuroimagen, que son herramientas que nos ayudan a visualizar la estructura y función del cerebro. Por ejemplo, se ha investigado la base neuroanatómica de la depresión, utilizando técnicas como la resonancia magnética. Trastornos psicológicos. Podríamos definir un trastorno psicológico, también conocido como trastorno mental, como un patrón de síntomas psicológicos o de comportamiento que afecta a varias áreas de la vida y crea malestar emocional en la persona que lo padece. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, o sea, el DSM-5, es un trastorno mental. Es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de un individuo. Esto refleja una disfunción en los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo subyacentes en su función mental. Los trastornos de la conducta alimentaria, o sea, TCA, y los trastornos del neurodesarrollo tienen una base neurobiológica compleja. Según el Manual Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, es el sistema más ampliamente aceptado, utilizado por los médicos e investigadores para la clasificación de los trastornos mentales, y describe los criterios diagnósticos para un trastorno mental específico, basado en los síntomas que experimenta un individuo. Sin embargo, los individuos que padecen trastornos pueden mostrar mucho de los mismos síntomas, lo que dificulta el diagnóstico de trastornos psicológicos solo a partir de síntomas externos. La comunicación primaria en el cerebro ocurre entre neuronas, o sea, la neurotransmisión, utilizando sustancias químicas conocidas como neurotransmisores. Cuando los niveles de estos neurotransmisores están desequilibrados, la comunicación entre las neuronas puede alterarse, dando como resultado una exhibición de síntomas asociados a diversos trastornos psicológicos. Los factores genéticos están implicados en todos los trastornos psicológicos. No se cree que sean la única causa, sino que existen importantes interacciones gene-ambiente, también conocidas como factores epigenéticos, únicas para cada individuo. La interacción entre neurotransmisores y estructuras cerebrales es fundamental para comprender estos trastornos. Los trastornos tienen una base biológica compleja, que involucra varios sistemas, así como también tienen una base bioquímica y neuroanatómica compleja que influyen en su desarrollo y manifestación. Los trastornos psicológicos y los trastornos del neurodesarrollo tienen una base bioquímica y neuroanatómica compleja. Serotonina. Este neurotransmisor desempeña un papel crucial en la regulación del estado de ánimo, el sueño, la ansiedad y la agresividad. En la depresión, la síntesis y disponibilidad de la serotonina son menores en los circuitos neuronales. Noradrenalina.
Otro transmisor importante relacionado con la atención y la respuesta al estrés. Dopamina, implicada en la recompensa, el placer y la motivación, base química de los trastornos psicológicos. Base neuroanatómica de los trastornos psicológicos. Hipotálamo, regula funciones como el apetito y la respuesta al estrés. Amígdala, relacionada con las emociones y la respuesta al miedo. Corteza prefrontal, controla la toma de decisiones y la planificación. Trastornos del neurodesarrollo. Estos trastornos, como el TDAH, se originan en un desarrollo no neurotípico del cerebro. La noradrenalina y la dopamina están implicadas en la fisiopatología del TDAH. El diagnóstico cerebral por imágenes ha permitido localizar anomalías asociadas a estos trastornos. Trastorno de ansiedad. Biológicamente podríamos definir a la ansiedad como la respuesta adaptativa de un sistema de alarma que prepara a un organismo a contender contra un peligro potencial. Bajo condiciones normales, los síntomas de la ansiedad son imperceptibles, pero cuando es intensa, como una situación de apremio, el individuo experimenta una sensación de inquietud y apresión que acompaña de un aumento de la vigilancia del entorno, dificultad para concentrarse, de un aumento de la tensión muscular y de numerosos síntomas autonómicos, entre los que destacan las palpitaciones, la sudoración, la falta de aliento o la presencia de molestias digestivas. Trastorno de ansiedad. Bioquímicos. Neurotransmisores. Se refiere a la disminución de GABA y aumento de glutamato y a su vez de regulación de la serotonina y noradrenalina. Hormonales. Niveles elevados de cortisol debido a la hiperactividad del eje hipotálamo pituitaria adrenal. Neuroanatómico. Amígdala, con hiperactividad como clave en respuesta al miedo. Corteza prefrontal. Es la reducción de la función de la corteza prefrontal media que modula las respuestas emocionales. Hipocampo. Disminución del volumen del hipocampo afectando el control emocional y la memoria. Trastorno del estado de ánimo. La tristeza y la felicidad forman parte de la vida cotidiana y son diferentes de los problemas emocionales graves que se diagnostican, como la depresión y la manía que experimentan las personas con trastornos del estado de ánimo. La tristeza es una respuesta natural a la pérdida, la derrota, el desengaño, el trauma o la catástrofe. La aflicción o el duelo es la reacción normal más habitual ante una separación o una pérdida como la muerte de un ser querido. El divorcio o el desengaño amoroso. Generalmente el duelo y la pérdida no causan depresión persistente e incapacitante, excepto en personas predispuestas a padecer trastornos del estado de ánimo o del humor. Bioquímicos. Neurotransmisores. Disminución de serotonina, noradrenalina, dopamina en la depresión, trastorno bipolar con fluctuaciones en los mismos. Neurotrofinas. Reducción de BDNF, llamado así al factor neurológico derivado del cerebro en la depresión. Neuroanatómico. Corteza prefrontal. Reproducción del volumen y la actividad en la corteza prefrontal dorsolateral. Hipocampo. Disminución del volumen en la depresión. Amígdala. Aumento de la actividad en el trastorno bipolar y la depresión. Trastorno de la conducta alimentaria. Los trastornos de la conducta alimentaria se pueden reconocer por un patrón persistente de comer no saludablemente o de hacer dietas no saludables. Estos patrones de la conducta alimentaria están asociados con angustia emocional, física y social. Los trastornos de la conducta alimentaria no discriminan en base al género, edad o raza.
Se pueden encontrar en ambos géneros, en cualquier edad y pueden ocurrir en cualquier raza o grupo étnico. Bioquímicos. Desregulación de dopamina y serotonina. Hormonas. Alteración en grelina y leptina, reguladores del hambre. Neuroanatómico. Insulina. Alteraciones en la ínsula, llamada así aquella que participa en la percepción del cuerpo y el hambre. Corteza cingulda anterior. Regula los cambios en la actividad relacionada con la toma de decisiones y el control emocional. Trastorno del sueño. Los trastornos del sueño no son una patología grave en sí misma, pero tienen serias implicaciones en la vida diaria. Agotamiento físico, bajo rendimiento, sueño diurno, dificultad para cumplir con las obligaciones profesionales, familiares o sociales. Bioquímicos. Neurotransmisores. Desregulación de serotonina, melatonina y orexinas. Hormonas. Niveles hormonales de cortisol. Neuroanatómico. Hipotálamo. Alteraciones en el núcleo supraquiasmático que regula los ritmos circadianos. Tálamo. Desregulación en la transmisión de señales que afectan al individuo en el sueño. Trastorno de personalidad. Un trastorno de la personalidad es una enfermedad de la salud mental en la que las personas tienen un patrón de por vida de verse a sí mismas y reaccionar ante los demás de formas que causan problemas. Las personas con trastorno de la personalidad pueden tener dificultades para comprender las emociones y tolerar el sufrimiento emocional y actúan de forma impulsiva. Esto les dificulta relacionarse con los demás, les causa graves problemas y afecta a su vida familiar, sus actividades sociales, su rendimiento laboral y escolar y su calidad de vida en general. Bioquímicos, neurotransmisores, desregularizaciones de dopamina y serotonina. Hormonas, niveles elevados de cortisol en algunos casos. Neuroanatómico, amígdala, alteración en la amígdala afectando en gran manera la regulación emocional. Corteza prefrontal, disminución de la función orbitofrontal y prefrontal. Dorsolateral implicada en la toma de decisiones y el control de impulsos. Trastorno del neurodesarrollo. Bioquímicos. Neurotransmisores. Desregularización de norepinefrina en el TDAH, dopamina, glutamato en el autismo y alteración en serotonina. Neurotrofinas. Cambios en los niveles de BDNF. Neuroanatómico. Corteza prefrontal, disminución en la función del TDAH. Cerebelo. Alteraciones funcionales y estructurales en el autismo. Conectividad cerebral, anomalías en la conectividad entre diferentes regiones cerebrales y diferentes trastornos. Trastornos neuropsicológicos, bioquímicos, neurotransmisores, disminución de la acetilcolina en el Alzheimer, proteínas, acumulación de beta-amiloide y tau. Neuroanatómico, hipocampo, alteraciones en la amígdala afectando en gran manera la regulación emocional. Corteza prefrontal, disminución de la función orbitofrontal y prefrontal. Dorso lateral implicadas en la toma de decisiones y el control de impulsos. Conectividad cerebral, disminución de la conectividad cerebral entre las neuronas debido a la degeneración neuronal. Reflexión. Actualmente los aportes de técnicas de neuroimagen están intentando validar la presencia de factores neuroquímicos y neuroanatómicos, como los neurotransmisores, para explicar la presencia de ansiedad, depresión y otros trastornos en las personas. No obstante, es importante mencionar que la depresión influye tanto en factores externos como internos. Como estudiante de psicología, puedo comprender la importancia que tiene el estudio del cerebro en relación al comportamiento del ser humano.
Es fundamental profundizar en este tema como lo son los neurotransmisores. El cerebro también se comunica a través de las hormonas, los cuales son liberadas por el sistema endocrino y activan el comportamiento como el estado de alerta o somnolencia, la concentración y las relaciones al estrés. Los niveles elevados o agotados de ciertas hormonas pueden ser responsables de algunos de los síntomas observados en los trastornos psicológicos. Finalmente, comprender la información que el cerebro transmite por medio de las neuronas a través de impulsos eléctricos. El espacio que hay entre las neuronas se llama espacio sináptico y es justo en este espacio donde los neurotransmisores se movilizan. Aquel impulso eléctrico libera pequeñas moléculas, o sea, los neurotransmisores que atraviesan dicho espacio y logran alcanzar la membrana de la siguiente neurona, donde se unen a sus receptores específicos. Posteriormente, estas moléculas son recaptadas por las neuronas para evitar una sobreestimulación.